¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, desde los fondos del taller, desarmando este motor Torino 7 bancadas. Hoy vamos a sacar el burro de arranque, que si bien ya está flojo, les voy a contar la verdad. Ayer lo saqué, lo volví a montar para que se vea la complejidad de hacer esta tarea con el motor puesto. Dado que, bueno, como les dije, ayer hice un video que me parecía que estaba saliendo algo espectacular. Cuando miré, no se había grabado nada de la acción, se había grabado el piso y se veía circunstancialmente quien les habla moverse. Así que bueno, nada, lo volví a poner. Ahí es donde intervienen en colaboración las llaves curvas cuando el motor está puesto. Cuando el motor está afuera, con cualquier tubo, con cualquier llave, se puede sacar con mayor o menor trabajo. Pero bueno, nada, el burro está flojo, lo volví a poner, pero para que vean dónde queda ubicado. Esto imagínense que va obviamente hacia lo que sería el cortafuego del vano motor, y la distribución adelante. Acá tenemos el embrague, la corona correspondiente. Sé que estoy diciendo obviedades, pero para que se comprenda la posición en la que estoy. O en la que queda colocado el motor en el auto. Vamos a mirar un par de detalles. Acá tenemos la leva de accionamiento de embrague, que en este modelo es a varilla. ¿Se puede hacer la modificación a cable? Claro que sí, se puede. Yo he hecho alguna que otra, pero créanme que no es necesario. Si esto no está manoseado, no está maltrecho, no está maltratado, funciona y funciona muy bien. Modelos anteriores, como ser el caso de los 4 bancadas, venía con embrague hidráulico, o sea, el rulemán de empuje era accionado mediante un bombín hidráulico, que bueno, hacía que sea algo completamente liviano. Que esto no es un embrague pesado, quiero que sepan que se manejaba como cualquier auto de alta gama de ahora, muy liviano, algo lindo de usar y cómodo, por sobre todas las cosas. Bueno, tenemos la corona dentada, que es la que gira con el Bendix del arranque, la placa y el disco. Voy a ver si posiciono el celular y comenzamos a desarmar para sacar el cubrevolante. Obviamente, para poder sacar el cubrevolante y acceder a los tornillos que están detrás del mismo, o sea, detrás del volante, va a haber que desarmar primero el embrague. Todo esto, si bien es complicado de hacerlo en esta posición, no complicado, lleva su maña. Imagínense con el motor puesto en el auto, se complica. Me voy a desabrochar el cuello de la camisa porque en esta posición vieron que soy de cuello corto y me está haciendo cambiar la voz. Ya parezco un hombrecito. Bueno, vamos a poner ahí, vamos a tratar de que quede en una posición donde se pueda ver, a ver si hacemos un poquito de zoom o foco, como se llame. Lo que van a ver ahora es sacar la vuelta de los tornillos que tienen la placa al volante. Vamos a correr esto que es la luz que uso circunstancialmente en las noches. Amaneció hace un rato nomás. Tengo un trapo para limpiarme las manos. Bueno. Vamos a necesitar tubo de 916. Fuera. Lo único que haces es ladrar. Ya se enojó con el perro. Bueno, vamos a buscar una traba franca. Cuando traben, siempre traben del contrapeso del cigüeñal. Ojo donde traban, porque pueden rajar las polleras de una camisa. A ver si nos podemos comprender. Nunca traben de acá no,
acá haciendo fuerza contra, no se va a ver ahí, pero contra la pollera, que es muy chiquitita, pero es la pollera de la camisa. No traben ahí, traben netamente de los contrapesos contra el block. A ver si ahí queda. Bueno, ahora a volver a posicionar el celular, a ver si se logra. Saludo a los amigos de siempre, saludos a todos, al querido Gregorio, a Miguel, Dalton, Tito, Cobursa, Juanqui, Juanpi. Vamos a tener que buscar un tachito, una batea un poco más grande porque ya se quedó chica la cantidad de tornillos que venimos sacando. Cayeron algunos, los vamos a volver a juntar. Bueno, para los amigos que me preguntan con qué me lavo las manos después de tocar esto, habitualmente viene al taller un muchacho que vende una pasta que yo calculo que está elaborada en base a jabón en polvo, que verdaderamente deja las manos blancas, como si uno no hubiese trabajado. Sí, todos vamos a pensar y decir lo mismo. Al mejor estilo Pan Triste, quedan las manos como las de Pan Triste. Pero en este caso particular estoy usando un poco de nafta, debo tener 2 litros de nafta, que después de hacer una limpieza de tanque en una moto, usando fosfatizante, desoxidante, lo enjuagué en nafta y todo eso lo guardé. Esos 2 litros los guardé. Y me lavé circunstancialmente con eso. Quedan las manos como si no hubiesen tocado una tuerca. Arde, sí, arde y en serio. Pero que quedan limpias, quedan para ir a una fiesta. Vamos a trabar desde este. Por el ángulo de desarmarlo así afuera es sencillo, no revierte demasiado problemas. Se dan cuenta que no hay prácticamente torque en los bulones, pero con el motor puesto la cosa cambia y cambia en serio. ¿Por qué no te agarras una llave criquetano? Y porque la verdad que no es necesario, estos son bulones cortos, está sencillo de aflojar, ¿no? Llave genérica, está cumpliendo más que bien la función. Y bueno, hay casos que se doblan como un moño, ¿no? Pero bueno, las que yo tengo, siempre tuve la suerte o supe comprar herramientas genéricas, pero de calidad, o sea, de lo peor lo mejorcito. Espero que se esté viendo bien porque ya no voy a poder hacer nuevamente el contenido hasta no tener otro motor 7 bancadas que desarmar, porque no es lindo, no está bueno, no es mi estilo volver a armar todo y hacer como que no, como que es la primera vez que uno lo saca. De hecho, ayer cuando saqué el burro y lo volví a poner para medir algunas cosas, dije, no, les estoy siendo desleal a los muchachos, pero bueno, lo desarmé queriéndolo mostrar y no se grabó. Una pena, la verdad que me dolió. Eran 32 minutos de un tipo moviendo el brazo, ¿no? Y hablando, en off.
Así que vamos a terminar de sacar ya el último tornillo de la placa. Cuando hacen esto con el motor puesto, tengan cuidado, porque cualquier cosa que se les cae, bueno, uno está acostumbrado a trabajar en el piso con el auto levantadísimo. Después, bueno, se trabajaba en fosa, ahora ya es con elevador. Pero tengan cuidado que todo lo que caiga de arriba a la cara es pesado, es verdaderamente pesado. El embrague, si bien no es nuevo, tiene para andar. Habría que revisarlo, como vamos a revisar cada uno de los elementos, ¿no? Pero bueno, una placa y un disco de recambio tiene. Así que bueno, lo vamos a poner acá, donde estoy amontonando todas las cosas. Y ahora viene la parte, voy a tratar de mostrarles, a ver si se ve. Viene la parte de aflojar esas chapitas de seguridad y esas tuercas que obviamente mantienen el volante unido al cigüeñal. Miren cómo estaba perdiendo aceite. Yo creo que es aceite de bancada, no de caja. Pero bueno, lo vamos a comprobar en el desarme, en el desarme y en la limpieza. Vamos a posicionar nuevamente. Tendría que poner el celular en otra posición para que se vea cómo uso la llave de adentro, pero está medio difícil. Ahí. Vamos a doblar las chapitas de seguridad. El mecánico anterior estuvo vago, dobló una sí, una no, una sí, una no. ¿Hasta dónde doblarlas? Hasta que entra el tubo. Generalmente cuando queda plano es lo correcto. Estoy diciendo verdades, pero bueno. A veces es mejor aclarar que no dejar la información. Tubo de 916, vamos a seguir utilizando. Pero en este caso sin el alargue. Me ve la cintura. No, acá hay unas tuercas cambiadas. Voy a ir a buscar un tubito de 5 octavos al taller y ven. Los dejo grabando. Con la llave va más que bien. Ajá, sí, acá noto algo. Quedó una puntita. Ahora sí. La chapita estaba partida en dos y bueno, no permitía que ingrese el tubo. Cosa que me llamaba la atención. Por eso es que traje la llave en vez de el tubo. Ahí está. Esto ya aflojó. Como ven, no hay demasiado ajuste. No es que va torqueado con, no sé, una cantidad terrible de kilos. Pero bueno, tampoco es que esto queda flojo.
va con un torque leve por la cuestión de que está con traba, tiene una traba mecánica, que son las chapitas. O sea, la chapita queda apretada bajo la tuerca, tiene una longitud superior, se dobla sobre una cara del hexágono de la tuerca y obviamente no se afloja. Es un seguro mecánico. Los que me preguntan quién me lava la ropa, no, la ropa la lavo yo. Y créanme que esto de tener un taller y no tener horarios y bueno, se complica porque a veces uno ya está cambiado, un poquito más arreglado, y se va al taller y se engrasa todo y se estropea la ropa, cosas que nos pasan, nos van a seguir pasando a todos, es así. A veces me pasa que me encariño con algún buzo, algún pullover, algún pantalón, y cuando lo miro tiene una mancha de aceite. Ya está. En esta vida es así. Esta vida es la del croto. La próxima será mejor. Aflojamos. Saludos al amigo Facundo, saludos al amigo Fernando, TV Satelital, si me estás viendo, saludos. Saludos a CF, Servicios Eléctricos. El Capitán Bombacha, no sé dónde anda, nunca entendí bien quién era, pero bueno. Santiago Cicerán también, si estás viendo, o si seguís en el canal, te mando un saludo. Bueno, todos los amigos, Ricardo, Roberto, Manuel, el querido Adriano, el querido Gastón Montenegro. Gastón Montenegro le encanta todo este tipo de cosas, ver los desarmes, los despieces. Ahí es cuando uno por ahí le duele perder un amigo, un suscriptor, porque son gente que se involucró con la historia de uno. Bueno. Pero después, bueno, gente que comenta, pregunta, que está muy bien, el canal está para eso. Si tal flexible, sirve para tal cosa, está muy bien, no hay problema. Son suscriptores, seguidores, gente de paso, que uno no tiene problema en que estén o no estén, pero amigos con los que uno se involucra, a veces pasa. Y ya le va a empezar a pasar al amigo Gregorio Casa este sentimiento que cuento, dado que yo he notado que tiene un suscriptor, tiene que ser suscriptor porque está siempre, Joel se llama, no sé, no lo conozco, es un suscriptor del canal del amigo, pero está en todos los vivos, a la hora que sea, fiel como Gastón Montenegro, como Dalton, como Cobusa, como Tito, bueno, y estoy siendo ingrato con alguno otro que quizás está siempre, 09 Michael. 09 Michael, éramos 40 y él ya estaba calladito, agazapado, y de vez en cuando tiraba luz y los dejaba a todos sorprendidos. Los amigos Carlos, en una época estaba el amigo Sergio, Zapito, grandes amigos que pasaron, bueno, la gran mayoría que estoy nombrando está presente siempre, pero estamos hablando de 3 años atrás con aquellos primeros videos donde me llamaban profesor, pues bueno, quizás esa estética y esa seriedad y producto de, bueno, haber desarrollado alguna vez algún curso que, entre paréntesis, tenemos que terminar el cursito de gas,
pero como veo que no hay demasiados pidiéndolo, me parece que el contenido no era interesante. A mí no me molesta hacerlo, pero el amigo que está esperando una charlita, hablar de otra cosa, de herramientas, por ahí. Pero está todo preparado, tengo todo, logré hacer los dibujitos para los cálculos. Logré. Tuve tiempo de sentarme, desarrollar un cálculo sencillo que se entiendan algunos conceptos que uno quiere transmitir y bueno, cualquiera después lo va a poder hacer tranquilo en su casa. O sea que después al que se le mete el bichito del gas, empieza a desarrollar solo potenciales instalaciones que por ahí se les ocurre, ¿no? Se están teniendo con las trabitas. Vamos a sacar las trabitas. Porque a mí no me gusta andar a los martillazos. Yo prefiero las mañas. Le mando 2 kilos de maña de goma y se acabó. No, hablando en serio. ¿Dónde está el cortafierrito? Acá está. Se está teniendo con las trabitas. Que bueno, obviamente la potencia las torsiona y se clavan debajo de los hilos de rojo. ¿Estas se pueden enderezar, Tano, después? Sí, se pueden. Si ven que las patitas están, ahora la voy a mostrar cómo es. Si ven que las patitas están débiles, cámbienlas. No valen, a lo que son los gastos de este motor no valen nada estas chapitas. Y por ahí evita que se les escape una tuerca. Y como mínimo se trabe el burro, como mínimo. Bueno, ya va a salir. Yo me impaciento por ustedes que están viendo, pero créanme que lo estoy desarmando con velocidad, Ahí ya está saliendo la chapita esta, que evidentemente no entendió por la buena. Escuchen cómo hacía ruido. La chapita es esta. Vamos a enderezar un poquito. Bueno, la chapita es esta. Esto se dobla y obviamente tiene las caras, pero se haya visto, tiene las caras del hexágono de la tuerca que apoya de esta manera. Se ve, se doblan las alitas y obviamente queda la tuerca ahí. Queda una por sacar. Y después, bueno, hay que desclavar el volante de la brida del cigüeñal, que
esperemos no se haga largo este tema. Tendrías que haber agarrado un cortafierrito más largo, ¿sí? Pero como está desde que saqué las trabitas de la distribución, están ahí nomás. Bueno, esta salió destruida. En este caso hay que cambiarlo. Bueno, y ahora sí, vamos a ver si se desclava el volante. Volante de inercia. Giro media vuelta, le pego 2 mazazos, giro media vuelta, le pego 2 mazazos, giro media vuelta, le pego 2 mazazos. Y ahí ya tenemos el volante. Volante de dimensiones considerables. Vamos a poner acá una lata. Bueno, Tano, ¿por qué no sacaste el cubre volante antes? Quiero que vean un detalle. A ver si se logra. ¿Ven ahí? Ahí está el burro. Para mostrar eso es que lo puse de nuevo. Ahí está el burro. Tano, ¿por qué no sacaste el cubre volante antes? Porque los 3 tornillos que lo mantienen agarrado al bloque están detrás del volante. No hay manera de acceder a sacarlo sin desarmar el embrague. A ver dónde quedó filmando. Bueno, ya empezamos. Ahí. Espero que haya quedado bien porque no lo voy a poder hacer 2 veces. Porque no tengo otro motor para... Bueno, 916 de nuevo. Está el útil. A ver si con la llavecita va un poco mejor. Sí, con la llavecita baja. Golpecito y afloja. Nada de esas maniobras que hacen, que le meten otra llave, bla bla. Un golpecito, se buscan un tubo. Pero si van a usar llaves, como todos empezamos usando llaves, porque los tubos eran caros, ya conocen la historia, no vamos a andar con el tango de nuevo. Bueno, nada de meterle otra llave para hacer fuerza, esa maniobra que hacen cuando los veo, le meten una llave ahí y le dan. Hagan un poquito de fuerza, o un golpecito con la palma de la mano, al mejor estilo cachetazo para idiota, y ya está, afloja. Podría traer un juego de tubos, una recaja. Sí, lo tengo ahí, pero ¿qué gano? Si no quiero mostrar tubo, quiero mostrar cómo se desarma y quiero mostrar cómo se desarma con herramientas básicas. Está bien, en este momento estoy pudiendo utilizar las herramientas básicas porque está afuera, vuelvo a repetir esto.
no es color de rosas, cuando se complica con el motor puesto. Pero tener tubos, lo único que les garantiza es quizás poder trabajar un poco más alejado del motor, prolongarse y trabajar un poco más lejos. Yo no sé si salió ayer en alguna de las partes que hice. Para sacar el burro de arranque, si no se tiene la llave media luna o las que vienen PA de Baco, es más fácil sacar el motor que el burro. Yo, cuando tuve que sacar el primer burro de Torino, desarrollé una herramienta que lo voy a mostrar cuando muestre las herramientas que yo fabriqué, con un tubo, porque uno lo puede sacar con cierta paciencia, pero el otro bulón queda muy escondido, no hay acceso para nada, ni con movimiento universal, ni con dos movimientos. Hay que tener la llave media luna. A algunos le soldaban una varilla una varilla con una tuerca, y quedaba ya como modificación para que sea fácil de desarme. Bueno, yo había comprado un tubo con un pedazo de hierro curvado, elaboré la herramienta. La tengo dando vueltas todavía, que es la imitación de esta. Y a veces me asombro con qué grado de acierto, y son satisfacciones personales, con qué grado de acierto arrimé a algo verdaderamente original. Esa llave es una Dog Without original. Si fuese las Baco sería las PA. Pero bueno, lo que tenía miedo de que en algún momento hayan cambiado la cabeza de los bulones, entonces la herramienta que yo había desarrollado no me iba a servir, porque había ido a comprar un tubo que va de 5 octavos, la tuerca, el hexágono es de 5 octavos. Yo había comprado y elaborado la herramienta con un tubo de 5 octavos. ¿Y qué pasaba? La cabeza mucho no importa. El técnico electromecánico, el electricista de automotor que terminó el burro y lo pone, y tiene un tornillo de 3 octavos, que cabeza 9/16, le va a ir igual y va a quedar perfecto, pero la herramienta no va a ser la misma. No sé si me explico. Entonces, bueno, rezaba que no haya tenido modificaciones, y bueno, no, lo pude desarmar como corresponde. Acá ya no se ve, pero bueno, les voy a ver si los arrimo de vuelta para que vean dónde queda la llave. Acá sí necesitaríamos